UNED Derecho, videoclase. Hasta ahora hemos supuesto que las economías eran economías cerradas, es decir, que no tenían relaciones comerciales con el resto del mundo. Obviamente este supuesto es extraordinariamente restrictivo, sobre todo si tenemos en cuenta que nos movemos en un mundo globalizado, donde los intercambios son casi lo que garantiza el funcionamiento de todas las economías y la supervivencia de los individuos. Esto significa que tenemos que abrir las economías para que tengan relaciones comerciales con otros países, no solamente para que haya flujos de bienes y de servicios, sino también la movilidad de los factores productivos y de las personas. Durante mucho tiempo se trató de explicar el comercio internacional teniendo en cuenta la ventaja absoluta que afectaba a la diferente dotación de factores productivos de los distintos países y economías. Sin embargo, esta teoría económica de la ventaja absoluta fue rápidamente superada por la teoría de la ventaja comparativa elaborada por David Ricardo, porque la teoría de la ventaja absoluta posicionaba en una situación de ventaja a aquellos países que tenían un mayor dominio, un mayor control en los recursos productivos, y podía ocurrir que no permitiera explicar por qué era interesante que aquellos países que tenían de todo se relacionaran con otros países que tenían mucho menos de casi todo. David Ricardo consigue explicar por qué es interesante el comercio internacional en términos de beneficio para todos los países que participan en él, y para ello lo que propone es lo que se conoce como la teoría de la ventaja comparativa. No interesa saber tanto si un país tiene ventaja en la producción de todos los bienes o de la mayor parte de los bienes y servicios, como cuál es la menor desventaja que experimentan los países a la hora de intercambiar sus productos con el resto del mundo. Es verdad, por lo consiguiente, que tal y como demostró David Ricardo, el comercio internacional es interesante para todos los que participan en él, en la medida en que pueden dedicar sus recursos, que recordemos son escasos, a la producción de aquellos bienes donde o bien la ventaja en términos comparativos es mayor o bien la desventaja también en términos comparativos es más reducida. Sin embargo, a pesar de la bonanza que se deriva del comercio internacional, se pueden establecer mecanismos que restrinjan los flujos libres de bienes y de servicios y de factores, y ello puede obedecer a razones diferentes. En unas ocasiones porque lo que se pretende es favorecer o proteger la economía nacional frente a la competencia desmedida que viene del exterior. Y en este sentido estaríamos aplicando medidas que restringen la entrada de productos, de bienes y de servicios procedentes del resto del mundo. En otras ocasiones porque lo que tratamos es de incentivar la competitividad de nuestra propia producción para que sea más atractiva en los mercados internacionales a través de subvenciones o de rebajas en los costes que permitan que nuestros productos en el exterior sean más atractivos, más atrayentes para el resto de compradores procedentes del resto del mundo. De ahí que analicemos diferentes instrumentos de proteccionismo. Uno de ellos es el arancel. Básicamente en lo que consiste el arancel es en el establecimiento de un tributo sobre la entrada de productos procedentes del exterior, de tal manera que se incrementa de forma artificial el precio de estos productos para que no penalicen la competencia de los productos que se generan dentro de nuestras fronteras. Es decir, convierten en artificialmente competitivos en nuestros mercados internos a nuestros productos en relación a aquellos otros similares o de análogas características que puedan venir del exterior a unos precios más reducidos. La consecuencia es que la entrada de productos se reduce, las importaciones caen y consiguientemente la demanda nacional se satisface básicamente con producción nacional que es, aunque sea artificialmente, más competitiva que la que viene del resto del mundo. Pero también la segunda consecuencia del establecimiento de un arancel es que genera ingresos adicionales para el erario público. Recordemos que el arancel es el establecimiento de un tributo, es decir, algo parecido a un impuesto que gravita sobre las importaciones. Existen distintas modalidades para los aranceles, pueden ser aranceles de tipo fijo o pueden ser aranceles ad valorem, es decir, un porcentaje sobre el precio del producto una vez que llega a nuestras fronteras, de tal forma que podemos decir que el arancel consiste en subir en un X%, un 2, un 3, un 15, lo que sea, el precio al que llega el producto que viene del exterior.
En muchas ocasiones, para evitar que, a pesar de que se establezcan aranceles o con el propósito de que estos tengan que ser excesivamente importantes y por lo tanto contestados desde el punto de vista social, lo que se hace es reducir de forma artificial también la competitividad de los productos que vienen de fuera, rebajando el precio de estos productos para que sean más competitivos en los mercados internacionales. Es lo que se conoce como las prácticas de dumping, es decir, la rebaja artificial de los precios de los bienes destinados a la exportación. De esta forma puede darse la paradoja de que salen al exterior a unos precios más baratos los bienes que dentro del mercado interno se están vendiendo a unos precios más altos. La consecuencia o el propósito de esto es que nuestros productos sean más atractivos fuera, a pesar de que se pueda establecer un arancel para que impida o dificulta la entrada de ese producto en los mercados de otros países. En otras ocasiones lo que se hace son establecer otro tipo de medidas que restringen el comercio internacional, como pueden ser los contingentes, es decir, limitar la cantidad de producto, no el precio de los mismos, sino la cantidad de producto que puede entrar en un país, limitándola pues, a un determinado número de unidades. Por ejemplo, se limita el número de vehículos de fabricación japonesa que entran en un determinado país. Lo que se establece es un límite cuantitativo con independencia de cuál sea el precio al que entran esos productos. Obviamente la escasez de estos productos, si son muy demandados en un mercado interno y apenas hay entrada de esos productos porque está limitada en términos cuantitativos, pues va a provocar que esos productos sean muy deseados y la gente esté dispuesta a pagar un precio más alto y en definitiva es una forma también indirecta de reducir la competencia. Evidentemente, el establecimiento de contingentes no genera ingresos para el erario público, aunque puede de forma indirecta pues, establecerse alguna forma, algún mecanismo recaudatorio si lo que se hace es cobrar a los propios empresarios que pretenden importar esos bienes la autorización para que lo hagan. Otras ocasiones lo que se hace es el establecimiento de subsidios a la exportación. En este caso lo que se pretende es hacer más atractiva la salida de productos a los mercados internacionales subsidiando, es decir, subvencionando los costes de producción de esos bienes y servicios para que los precios a los que se puedan ofrecer en los mercados internacionales sean más bajos que lo que exigiría la estricta aplicación de un margen sobre los costes reales de fabricación de esos productos. En cualquier caso, lo cierto es que los intercambios que se van a realizar entre los ciudadanos, los agentes residentes en un país y los ciudadanos o agentes residentes en el resto del mundo tiene que ser susceptible de un cómputo, de un registro sistemático. Y este es el propósito de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que, utilizando la técnica de la partida de doble, trata de registrar las transacciones que se producen entre residentes y no residentes. Es decir, el criterio básico para que una operación sea registrada, anotada en la balanza de pagos, es que se haya producido entre agentes económicos que residen en el país y agentes económicos que residen fuera de sus fronteras. La residencia normalmente se establece en función de la exigencia en la permanencia en el país durante un determinado periodo de tiempo al año. Por consiguiente, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para que una operación de transacción de bienes, de servicios, de lo que sea, tenga su reflejo contable en la balanza de pagos, tiene que estar involucrados agentes económicos que residen en diferentes países. No se registraría, por ejemplo, en la balanza de pagos la vivienda de un ciudadano alemán que reside en la Costa del Sol y que se la vende a un español. A pesar de que el ciudadano propietario de la vivienda sea un alemán, como su residencia habitual es en España y el comprador es un español con residencia habitual en España, esa operación no tendría un reflejo contable, por ejemplo, en la balanza de pagos. Como he señalado antes, la técnica contable que utiliza la balanza de pagos es la de la partida doble, por lo tanto, cualquier operación se registra como salida y como ingreso. Y esto nos llevaría a determinar que el saldo de la balanza de pagos sería cero, porque todo tiene un reflejo en una salida y en una entrada. ¿Por qué se habla en determinadas ocasiones de que tenemos un déficit o un superávit en la balanza de pagos?
Se dice que hay un déficit o un superávit, en definitiva un desajuste, porque las operaciones de la balanza de pagos se agrupan en distintas subbalanzas y es precisamente el saldo de estas subbalanzas el que puede arrojar un saldo deficitario o superavitario. ¿Cuáles son los principales componentes de la balanza de pagos a efectos de determinar distintos saldos de la misma? Por un lado, la balanza por cuenta corriente. En la balanza por cuenta corriente se registran las transacciones de mercancías, de servicios y de rentas. Si nosotros, por ejemplo, exportamos naranjas al exterior, habrá una salida de naranjas y eso tendrá un registro contable en la partida de salidas de la balanza por cuenta corriente, pero habrá un ingreso monetario que tendrá su registro contable en otra parte de la balanza de pagos que no integra el contenido de la balanza por cuenta corriente, y en este caso, si con esta operación tratáramos de calcular el saldo de la balanza por cuenta corriente, tendríamos un superávit, salen más cosas de las que entran, exportamos y tendríamos un saldo positivo. Otro componente de la balanza de pagos es la balanza por cuenta de capital. En ella se registran las transacciones unilaterales de capitales y la adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos, es decir, activos que se producen fuera de nuestro país y que además tienen la consideración de no tener un carácter financiero. Y finalmente, otra agrupación de operaciones contables en la balanza de pagos da lugar a lo que se conoce como la cuenta financiera. En la cuenta financiera se registran las inversiones directas, se registran las inversiones en carteras, otro tipo de inversiones y las variaciones en reservas. En definitiva, los movimientos de divisas que tenemos y que vienen explicados en muchas ocasiones como consecuencia de otros movimientos de carácter autónomo que se producen en las distintas subbalanzas. Antes lo he señalado, si exportamos naranjas saldrá la mercancía, pero entrarán reservas en divisas, entrará moneda del exterior y eso afectará al saldo de la cuenta financiera por un lado y al saldo de la cuenta corriente por otro. De tal forma que al final el saldo contable de la balanza de pagos será cero. En relación a la balanza de pagos hay que tener en cuenta que nos suministra información sobre dos componentes muy importantes. Por un lado, lo que se conoce como la tasa de cobertura, es decir, aquella que mide el valor de las exportaciones en relación al de las importaciones y lo expresa en tantos por ciento, lo que pone de manifiesto es en qué medida o con qué grado de alcance lo que nosotros obtenemos a través de las exportaciones permite cubrir los gastos que asumimos, los pagos que tenemos que afrontar para hacer frente a nuestras importaciones, y esto lo expresa en tantos por ciento. Si el porcentaje es del 100%, significaría que con los ingresos que obtenemos de nuestras exportaciones financiamos la totalidad de los pagos que tenemos que asumir en concepto de exportaciones. Cuando tenemos un saldo mayor, un componente mayor de las importaciones que de las exportaciones, el saldo será menor de 100. El 90% significa que con las exportaciones solamente podemos cubrir el 90% de las importaciones. Y otro elemento también, otra información relevante que nos suministra la balanza de pagos, eso que podemos conseguir obtener a través de la balanza de pagos, es lo que se conoce como la relación real de intercambio, que no es sino la relación que existe entre los precios de las importaciones y los precios de las exportaciones. Lo atractivos que resulten nuestros productos en el exterior va a depender precisamente de esa comparación que exista entre los precios de nuestros productos y los precios de los productos análogos en el resto del mundo, es decir, de cuál sea la relación real de intercambio que va a existir entre unos productos y otros. Por consiguiente, interesan nuestros precios, pero también interesa conocer cuál es el nivel de precios del resto del mundo para saber si realmente nuestros productos son competitivos o no en el exterior. En relación a los efectos o el análisis en definitiva que hay que realizar en una economía cuando se trata de una economía abierta, no solamente hay que conocer cómo se registran esas transacciones, sino también cuáles son las variables que influyen en el hecho de que esas transacciones sean más o menos cuantiosas o que tengan un sentido u otro, es decir, que predominen las exportaciones o por el contrario predominen las importaciones. Y para ello la variable
variable relevante es el tipo de cambio, es decir, el número de unidades monetarias nacionales que nosotros necesitamos entregar para conseguir una unidad monetaria de otro país. Eso es nuestro tipo de cambio. ¿Cuántos euros son necesarios para comprar un dólar? O, si lo hacemos desde la perspectiva de la economía americana, por un dólar, ¿cuántos euros pueden conseguir los ciudadanos americanos? En definitiva, en función de cuáles sean los modelos de sistemas de tipo de cambio, podemos hablar de sistemas de tipo de cambio fijos o de sistemas de tipo de cambio flexibles. Como su nombre indica, los sistemas de tipo de cambio fijo son aquellos en los cuales el tipo de cambio, es decir, el valor de una moneda en relación a las monedas del resto del mundo, es determinado por las autoridades económicas del país. El sistema del patrón oro fue durante muchos años un sistema de tipos de cambio fijo. Lo que ocurre en los sistemas de tipos de cambio variable es que el precio de unas monedas en relación a otras monedas viene determinado por el propio mercado de divisas, es decir, por la oferta y la demanda, en este caso de divisas, de tal forma que será el comportamiento de la oferta y la demanda el que determine el tipo de cambio de una moneda en relación a las demás en cualquier momento. Lógicamente, cuando es el mercado de divisas el que va a determinar el valor del tipo de cambio, será necesario analizar de qué factores depende la oferta de divisas y de qué factores depende la demanda de divisas. De forma simplificada, podemos decir que la oferta de divisas, el hecho de que nosotros tengamos divisas, analizándolo desde la perspectiva española, por ejemplo, obedece o responde fundamentalmente a la cuantía de nuestras exportaciones y a las entradas de moneda extranjera que se producen como consecuencia de los movimientos de capital de carácter inversor. Es decir, tenemos divisas o bien porque exportamos bienes y servicios o bien porque entra capital del exterior buscando unas mejores oportunidades de inversión y de empleo. En definitiva, porque nuestros tipos de interés comparativamente o nuestras expectativas sean más ventajosas que las que se ofrecen en el resto del mundo. Por lo tanto, detrás de la oferta de divisas está la exportación de bienes y de servicios y la entrada de capitales. La exportación de bienes y servicios depende, insisto, de cuál sea el nivel de renta del resto del mundo y de lo competitivos que resulten nuestros productos en los mercados internacionales. La entrada de capital, de reservas de divisas en concepto de entradas de capital del exterior, va a depender de lo atractivos que resulten nuestros tipos de interés y de la estabilidad o de las expectativas favorables o desfavorables que exista para esta inversión. Obviamente, si nuestros tipos de interés son más altos que los del resto del mundo, esto será un atractivo para que el capital de otros países se invierta en el nuestro y afectará de forma expansiva a la oferta de divisas. ¿De qué depende la demanda de divisas? Pues básicamente demandamos divisas para poder hacer frente a los pagos que se derivan de la adquisición de bienes y servicios en el exterior, es decir, de los pagos que se derivan de las importaciones. Por lo tanto, el componente sustancial que va a determinar la cuantía de la demanda de divisas serán nuestras importaciones. También demandaremos divisas, pero con una importancia residual, por decirlo de alguna forma, para invertir en el exterior. De tal manera que, igual que señalábamos antes que la oferta de divisas depende de las inversiones que los extranjeros deseen realizar en nuestro país, la demanda de divisas va a depender de los deseos que tengamos de invertir en el exterior, los cuales, a su vez, dependen de los tipos de interés comparativos. Si los tipos de interés del exterior son más atractivos que los que tenemos en el país, habrá una salida de capitales para conseguir una mejor rentabilidad de los mismos. En definitiva, cuando el sistema de tipos de cambio es flexible, es decir, cuando se determina por la oferta y la demanda de divisas, no habrá desajustes en el mercado de divisas, siempre podremos conseguir el equilibrio de forma automática, exactamente igual que veíamos cuando analizábamos la competencia perfecta. El funcionamiento de los mercados, del precio de equilibrio y de la cantidad de equilibrio, se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. En este caso estaríamos hablando de la oferta y de la demanda de divisas. Por lo tanto, no se van a producir desajustes en el mercado de tipo de cambio y, por lo tanto, el tipo de cambio se determina de forma autónoma por el libre juego de la oferta y la demanda de divisas. En este sentido, podemos decir que nuestra moneda se aprecia o se deprecia libremente, su valor cambia como consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda de divisas.
Cuando el sistema de tipos de cambio es fijo, son las autoridades monetarias las que establecen el valor de nuestra moneda en relación al resto de monedas del mundo, puede suceder que a ese tipo de cambio fijo establecido por las autoridades económicas se produzcan desajustes entre la oferta y la demanda de divisas y que para corregir esos desajustes sea necesario actuar de forma deliberada y consciente modificando el tipo de cambio. En este caso, se dice que hay que realizar una revaluación o una devaluación del tipo de cambio. Por consiguiente, estas expresiones de evaluación y revaluación del tipo de cambio son medidas de política económica, una depreciación, una apreciación de tipo de cambio son medidas de política económica de carácter deliberado y consciente. El tipo de cambio se aprecia o se deprecia y hay que proceder a una devaluación o una revaluación del tipo de cambio. Es importante que asociemos estos conceptos a cada uno de los sistemas de tipo de cambio y por eso utilizo el tipo, un poco el carácter reflexivo, ¿no? La moneda se aprecia o se deprecia y el tipo de cambio se devalúa o se revalúa en relación a lo que ocurre con el valor de las demás monedas que existen para realizar intercambios. La incidencia del comercio internacional a la hora de analizar el equilibrio agregado de la economía pone de manifiesto que es necesario incorporar las exportaciones y las importaciones como componentes de la demanda agregada. La demanda agregada, recuerden que es la suma de todos los componentes para los cuales es necesario producir bienes y servicios, en concepto de consumo, en concepto de inversión, en concepto de gasto público en bienes y servicios y también en concepto de aquella producción que se destina a satisfacer las necesidades de los ciudadanos de otros países, es decir, nuestras exportaciones, pero al mismo tiempo habrá que restar de esa producción nacional que va dirigida a satisfacer el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, aquella otra producción que procede del exterior y que permite satisfacer el resto de componentes de la demanda agregada, es decir, las importaciones. De ahí que cuando abrimos las economías a los intercambios comerciales, la demanda agregada sea igual a la suma del consumo más la inversión, más el gasto público en bienes y servicios, más las exportaciones, menos las importaciones. Aquella cantidad de la demanda agregada que es satisfecha con producción del resto del mundo, obviamente está detrayendo capacidad productiva del propio sistema productivo nacional. En relación a esto también hay que tener en cuenta que con el propósito de facilitar los intercambios se han producido mecanismos de integración económica que consisten en suprimir o eliminar las barreras que se puedan establecer o que puedan existir de facto para que los intercambios sean lo más fluidos y lo más libres posibles. Y en este sentido hablamos de diferentes formas de integración. Es evidente, y a nadie se le oculta, que cuando nosotros integramos las economías de diferentes países tratando de liberalizar el comercio y los intercambios entre las mismas, lo que hacemos es crear una especie como de isla que de tal manera que los intercambios para los países que están integrados se liberalizan de forma significativa, pero que se pueden establecer, funcionan de hecho como si fuera una coraza frente a los intercambios de lo que se consideran terceros países, y de ahí que se hable de terceros países. Son países con los que la parte integrada actúa como un todo, pero establece mecanismos de restricción o límites, fronteras, aranceles, etcétera, para restringir o controlar los intercambios que afectan a productos que proceden de economías de aquellos otros países terceros que no forman parte de ese mecanismo de integración. Y en este sentido, las formas de integración son muy diversas, desde aquellas que consisten en una mera rebaja de los aranceles que se aplican para aquellos países que deciden integrarse, a la supresión total de los aranceles, una zona de libre comercio, o a unas formas mucho más sofisticadas de integración, como es el caso de la Unión Europea, donde no solamente se han suprimido las trabas al comercio interior, creando un mercado único, suprimiendo los aranceles para todas las mercancías, bienes, servicios que circulen en el seno de ese mercado único, sino que existe lo que se llama un arancel exterior común,
todos los países aplican el mismo arancel para los intercambios, los productos que vienen de terceros países, y además establece mecanismos de integración de carácter político que comportan cesión de soberanía. Y en este sentido pensemos, por ejemplo, que el establecimiento de una unión monetaria ha supuesto una importante cesión de soberanía. Los países miembros de la Unión Monetaria han perdido capacidad, han perdido autonomía para diseñar sus propias políticas de carácter monetario, y de ahí que también el establecimiento de la supresión de las trabas y el establecimiento de una moneda única haya supuesto la eliminación del tipo de cambio. Es decir, ahora viajamos de un país a otro miembro de la Unión Europea sin necesidad de cambiar nuestras pesetas por francos o por marcos o por cualquier otra moneda que fuera de curso legal en ese país, que siendo de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, era nuestro país de destino, nuestro país de procedencia. Por lo tanto, como consecuencia de esta integración tan avanzada que comporta la Unión Europea, hemos perdido autonomía, hemos perdido soberanía, tanto en política de tipo de cambio, tenemos una moneda única, como en política monetaria, porque son las autoridades monetarias europeas, a través del sistema europeo de bancos centrales, las que determinan las directrices básicas que debe seguir la política monetaria en cada uno de los países. De hecho, el sistema europeo de bancos centrales está integrado por los bancos nacionales de los diferentes países, y son estos bancos nacionales meros instrumentos ejecutores de la política monetaria que se diseña en instancias comunitarias. Es importante que seamos conscientes de que la integración comporta, por consiguiente, indudables ventajas, pero también que ha constreñido el ámbito de actuación de las autoridades económicas de cada uno de los países en la medida en que han cedido importantes herramientas de ajuste para los posibles desequilibrios que se produzcan en la economía, básicamente aquellos que afectan al tipo de cambio, a la fijación, la modificación del tipo de cambio, y también aquellos otros que afectan a la determinación de la política monetaria, es decir, de la cantidad y del precio del dinero.